Este edificio es el famoso Karl-Marx-Hof, que es uno de los edificios que se construyeron en los años 20 por el municipio de Viena. Es un edificio inmenso, son 4 paradas de tranvía a lo largo de ese edificio. En el momento que se construyó había 1.372 viviendas dentro de todo el edificio. ¿Y era vivienda social? Sí, eran viviendas sociales para los obreros. En su tiempo se ha considerado como un palacio para el pueblo porque era una mejora tremenda a las condiciones de cómo vivían los obreros antes. Se han construido aquí dentro unos jardines infantiles, piscinas, lavanderías. Este fue el inicio de una política de vivienda que luego ha seguido aquí en Viena. Sí, esto se ha conservado siempre. Un 26% de todas las viviendas en Viena son del municipio. Y la gente que vive en esas viviendas vive de alquiler. Vive de alquiler, sí, exactamente. Porque en un lugar como Austria, en una capital como Viena, el alquiler es mucho mayor que la propiedad. Sí, fíjate que en Viena un 76% de todas las viviendas son de régimen de alquiler. Solo el resto es en propiedad. La idea fue de que lo que se intentó hacer es crear una mezcla, un mix de personas de diversos ingresos y capas sociales para no crear guetos, porque además las casas municipales están distribuidas por toda la ciudad. ¿Cuánto paga un inquilino por un alquiler en uno de estos pisos? La media en las casas municipales es de 5,70 € al metro cuadrado. Eso es muy barato. Es muy barato, sí, es muy barato. Las casas municipales son las más baratas que hay en el mercado. ¿Y es sostenible? Es sostenible porque ya se ha financiado todo y el municipio nos saca beneficios ya de las rentas que colecciona. ¿Qué porcentaje de su sueldo destina un vienés a la vivienda? De media creo que son unos 15%. ¿Solo el 15%? Solo un 15%. La idea es de que los hogares gastan poco en vivienda para poder permitirse el consumo de otros bienes. Hasta ahora hemos hablado de vivienda social construida directamente por el Ayuntamiento de Viena. El resto de la vivienda que hay en una ciudad como esta ya es privada. No todo el resto es privado, porque también existen las cooperativas. ¿Cooperativas? Las cooperativas, sí. Es una empresa privada, pero sin ánimo de lucro o con beneficios limitados. ¿Ah, sí? Digamos. Sí, esas son las cooperativas, sí. Pero ¿cómo se le puede poner un beneficio limitado a una empresa privada? Pues porque reciben subsidios estatales o regionales, pero entonces tienen que cumplir con los requisitos que les pone la región o la administración pública. O sea, la administración financia a estas empresas privadas para que construyan. Sí, exactamente. Y a cambio estas empresas privadas tienen que poner un precio limitado. Limitado basado en los costes de construcción, en el coste de terrenos, y pueden tener un superávit, pero tienen que reinvertir ese superávit en más construcción de viviendas o en rehabilitación de viviendas. ¿Y eso ayuda, por ejemplo, a que el precio de la vivienda no se dispare? Sí, esa es la idea. Esa es la idea fundamental del sistema. Pero esto parece el país de las maravillas de la vivienda. También es un sistema caro, hay que decirlo. Es un sistema que tiene mucha influencia estatal. No tiene mucho sitio para el mercado libre, pero en cuestión de la calidad de las viviendas que se construyen es muy bueno. Aparte de la vivienda que construye el ayuntamiento y la vivienda que construyen estas cooperativas, el resto de la vivienda ya sí que es privada. El resto de las viviendas sí es privada. Y ahí ya no hay ningún tipo de regulación. Sí, también hay regulación. Ah, también hay regulación. Sí. Por ejemplo, las casas de antigua construcción, antes de la Segunda Guerra Mundial, aquí tienen un límite de renta también. Aunque sean privadas. Aunque sean privadas, sí. Donde no hay límite de renta es en la nueva construcción, porque también es importante tener un incentivo para la nueva construcción, para dejar por lo menos un nicho del mercado a promotores privados. Y supongo que ahí sí que se habrá producido algún tipo de pelotazo urbanístico. Un pelotazo. Eso también es una cosa muy español, creo. Sí, es un poquito español, sí. Supongo que sí. Pero como es tan pequeño el sector y como también está influido el precio por todo el parque social de vivienda,
no puedes tener los beneficios así sumamente altos. O sea que incluso el que se dedica estrictamente a la vivienda privada tampoco es que se forre en Austria. No mucho. Hay algunos promotores que construyen casas de lujo para un tipo de hogares con muy altos ingresos, que luego ahora han participado y beneficiado del aumento de precio en los últimos años. Eso también existe, pero no es una cosa a gran escala.